Buenas tardes, estimados alumnos. A petición de los que han visto el video, el método empírico y sus fundamentos, me han dicho que amplíe el concepto de observación y experimentación en las ciencias y discutir un poco si la experimentación se puede aplicar en el campo de las ciencias sociales. ¿Cómo no? Vamos a hacerlo. El científico debe comenzar observando el problema fenómeno que se va a investigar. Por observación entienden los empiristas la captación del fenómeno tal y como se presenta en donde, tanto en la naturaleza como en la sociedad, en su singularidad y en su regularidad, sin agregarle ni quitarle nada. Por lo tanto, debe dejar de lado las nociones y prejuicios que tengan sobre el objeto de estudio. La observación en las ciencias sociales está referida a mantener dicha definición. Por ejemplo, Augusto Comte, el fundador de la sociología, había señalado que uno de los tres procedimientos del arte de la observación es la observación propiamente dicha, o sea, examen directo del fenómeno tal y como se presenta naturalmente. Es decir, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, el procedimiento de la observación es exactamente el mismo. Se observa, se hacen cotejos, se registra el fenómeno en sus características, en sus propiedades, viendo cómo se relaciona con otros fenómenos para ver si corresponden a ser su causa o sus consecuencias. La observación, según Emilio Durkheim. Durkheim, sociólogo francés que institucionalizó los estudios sociológicos en las universidades, no solo mantuvo la definición de observación, sino que llegó hasta elaborar el libro Las reglas del método sociológico, el cual es un tratado de epistemología de la investigación positivista. En este libro explica a profundidad la observación para que el investigador no distorsione el sentido del método científico. Ya el aporte de Emilio Durkheim en el siglo XX ha sido bastante importante porque fue el que le dio esa fundamentación en el campo de las ciencias sociales, de una manera más sistemática a partir de la epistemología. Yo considero que este libro es de vital importancia porque los principios que se están manejando allí es el ideal de la ciencia, de buscar la verdad, de buscar la objetividad del conocimiento, y este libro da esa formación a todos los científicos. ¿Qué se observa? En la observación del fenómeno, el científico debe ir determinando, descubriendo las propiedades o características de dicho fenómeno. Debe también relacionarla con las propiedades y características de otros fenómenos. Luego procede al registro de todo ello. Utiliza una libreta de anotaciones o utiliza un recurso como Excel. Ya más o menos venía yo sistematizando eso anteriormente. Esto es muy importante porque la observación es un tipo de trabajo de campo. El investigador tiene que ir al lugar de los acontecimientos, tomar libretas, hacer una observación, registrarlo, poco a poco como se hace en el campo de las ciencias naturales. Es decir, la observación es igual tanto para el área de las ciencias naturales como para el área de las ciencias sociales. ¿Qué es el dato? ¿Cuál es la estructura del dato? El empirista va a denominar dato de investigación al fenómeno registrado. En general, los datos poseen una estructura que está conformada por tres partes. La primera y la más fundamental señala el investigador Galton. Se refiere a los elementos de análisis o unidades de análisis, tales como los individuos o productos de estos, como la cultura o instituciones, naciones, etc. La segunda es que cada unidad debe estar constituida por variables, dimensiones e indicadores que serán estudiados. Y en tercer lugar, cada variable posee sus valores. Tipo de observación.
Según afirma el metodólogo y profesor Ander Egg, puede adoptar diferentes modalidades, como por ejemplo, según sean los medios utilizados para la sistematización del observado, hay una observación estructurada o no estructurada. Según el grado de participación del observador, observación participante o no participante. Según el número de observaciones, observación individual o en equipo, y según sea el lugar donde se realiza la observación efectuada en la vida real, en el trabajo de campo o en laboratorio. Fíjense ustedes todo lo que abarca la observación. Es la captación del fenómeno tal y como se presenta, atendiendo pues a estos criterios. Ahora pasemos a la experimentación. Una vez construido el instrumento y seleccionada la muestra, se procede a la verificación de la hipótesis de la investigación, la cual se acepta o se rechaza. Esto se refiere a la experimentación. Esto es lo que se conoce como experimentación. Esta es una observación más precisa, más elaborada, porque se va depurando, se van sacando los fenómenos que no están participando en el problema, se va aislando, se va sistematizando. En la experimentación, en sentido estricto, se manipulan y controlan de manera estricta los objetos o sujetos involucrados y las variables en estudio. Aquí es donde está y empieza la polémica en torno a la utilización de la experimentación en el campo de las ciencias sociales. Según Conte, entiende que la experimentación es un procedimiento de la observación en general y consiste en la contemplación del fenómeno más o menos modificado por circunstancias artificiales que intercalamos expresamente buscando una exploración más perfecta. Miren ustedes, se sigue ratificando esta concepción porque desde el principio de la constitución de la sociología en el siglo XIX se manejaba pues este concepto. Y según Durkheim, este ratifica la definición de Comte al señalar que cuando las circunstancias pueden producirse artificialmente a voluntad del observador, el método es la experimentación propiamente dicha. Agrega además que en la sociología el método que más conviene es la experimentación indirecta o método comparativo, que consiste en comparar los hechos tal y como se han producido espontáneamente. Aquí es donde aparece, digamos, la posibilidad de entender la experimentación y utilizarla en el campo de las ciencias sociales. Y él señala que la experimentación indirecta o método comparativo es para captar ese fenómeno en la dinámica de la realidad social. De modo tal que la experimentación es un procedimiento de sistematización de la captura del objeto, del fenómeno que se está estudiando. ¿En dónde se experimenta? Clásicamente la experimentación está vinculada al laboratorio en el campo de las ciencias naturales. Ya lo sabemos. Todo el mundo sabe que allí se hacen experimentaciones. En el campo de las ciencias sociales, la utilización de la experimentación en el laboratorio, en estricto sentido, se circunscribe solo al estudio de casos particulares. La investigación clínica en psicología es un ejemplo de ello. Pero aquí es donde están las observaciones. Tenemos la gran pregunta. ¿Se puede experimentar en las ciencias sociales? Debemos aclarar que sobre este aspecto hay mucha polémica, en la cual existen dos posiciones extremas. Los que sostienen que sí se experimenta en las ciencias sociales y los que sostienen que no se puede experimentar dado que hay razones éticas para no manipular a los sujetos. La experimentación la han tratado de criminalizar, pero hay que aceptar que es un recurso propio del método científico. Estos dos extremos, en todo caso, podrían ser obstáculos al desarrollo de la ciencia. En ese sentido, yo tengo una posición intermedia en relación a la experimentación, dado que cuando se procede a investigar un fenómeno social, de alguna manera
se da un tipo de intervención. La observación y la experimentación son tipos de intervención en la realidad. Entonces es necesario acudir al consentimiento de los sujetos investigados para compilar los datos y la información. Para ello se aplica una encuesta, una entrevista, o se realiza un trabajo de campo o una historia de vida. Este consentimiento, que en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, se pide incluso que se haga un registro legal de que se va a hacer una investigación, una experimentación, una encuesta, una entrevista. Es decir, el consentimiento es vital. ¿Y por qué? Porque el sujeto está involucrado en un problema o una comunidad que quieren resolver ese problema y se prestan pues a ofrecer toda la información que sea necesario para ello. Estos procedimientos cumplirían un papel análogo al de la experimentación en las ciencias naturales, ya que se trata de compilar la información de manera precisa, aislando factores que no están involucrados directamente en la investigación. Hay diseños experimentales, cuasi experimentales, no experimentales, pero aluden a eso, a la búsqueda y comprobación de la información sobre el problema que se está investigando, de modo tal que no hay que tener prejuicio. ¿No le quieres llamar experimentación? Entonces llámalo estrictamente trabajo de campo, llámalo historia de vida, pero el objetivo es que el investigador está buscando la información, repito, está buscando la información para poderla aprobar o rechazar, buscar nueva información, etc. El trabajo de campo en las ciencias sociales es análogo a la experimentación en las ciencias naturales. Hay científicos como Daniel Katz que afirma que el trabajo de campo permite la introducción de controles y objetivos de la investigación en la misma recolección de datos. Se intenta medir los procesos sociales en desarrollo de manera más directa. Bueno, este autor, muy reconocido investigador norteamericano, está pues cerca del positivismo y, por supuesto, del empirismo. Muchas gracias por haberme escuchado y visto este video. Yo soy Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación, sociólogo, investigador y profesor de Metodología y Epistemología de la Investigación por más de 35 años, tanto en pregrado, posgrado y doctorado. Si estás interesado en profundizar la bibliografía sobre esto, está mi correo evaristoméndez22@gmail.com. Estoy residenciado aquí en Madrid y te invito a ver otros videos relacionados con este contenido. Si te gustó, estimado alumno, dale like, suscríbete y dale a la campanita para las notificaciones.